¿Qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios, preparados para dar lo mejor. Siempre es bueno que nosotros nos esforcemos y de verdad creamos y nos preparemos para dar lo mejor. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos la importancia de que compartamos el Evangelio, que no nos avergoncemos, ¿verdad? Te hago una pregunta, ¿tú te avergüenzas del Evangelio? Yo sé que me vas a decir no. Y te hago otra segunda pregunta. ¿A cuántas personas le has compartido del Evangelio en esta semana? ¿En el mes pasado? ¿Hace 2 meses? Y yo creo que ahí, ¿verdad? Decimos, bueno, no lo he hecho, pero tampoco me avergüenzo. Quiere decir que no estamos dando lo mejor. Lo mejor es que siempre demos una porción de la palabra de Dios, porque para eso tenemos la palabra de Dios, para compartirla, no solamente para quedarnos con ella, porque nosotros tenemos que ser en este tiempo hombres y mujeres que hablemos y compartamos la palabra de Dios. En esos tiempos de tanta necesidad, en esos tiempos donde las personas necesitan conocer a un Dios de poder, a un Dios que hace milagros, a un Dios que de verdad permanece fiel en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros compartamos. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas, buenas noticias. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él, ¿verdad? Si nosotros no compartimos el Evangelio, si nosotros nos da pena, ¿verdad? ¿A qué van a decir? Tenemos que entenderlo. El Señor quiere que compartamos del Evangelio, que no nos dé pena, que no nos avergoncemos, porque si nosotros nos avergonzamos, Él se va a avergonzar de nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:16 dice, y que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de nosotros, porque muchas veces solamente nos compartimos el Evangelio nosotros mismos. Es que ya hice mi devocional, es que ya, ¿verdad? Ya leí un versículo o algo, pero solamente es para nosotros, y nosotros tenemos que compartir, leer, ¿verdad? Entender y compartirlo, porque para eso tenemos la palabra. No es para que nosotros nos quedemos con ella, sino que la compartamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, que podamos hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios nunca regresará vacía, porque la palabra de Dios para este tiempo es necesario que la hablemos, porque hay tanta necesidad, hay tanto temor, hay tanta mala información, que necesitamos dar buenas noticias, hablar de la palabra de Dios. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? No que hay otro, ¿verdad? En estos tiempos muchas personas comenzamos a caminar con Dios, pero con la pandemia y todo esto hemos escuchado otro evangelio, un evangelio donde no hagas nada, solamente está en casa, solamente ahí, y Dios va a hacer. Tenemos que entender, son tiempos peligrosos, son tiempos donde nosotros de verdad no podemos abrazar otro evangelio, un evangelio que se adapta a lo que yo quiero, un evangelio que se adapta a lo que yo siento, un evangelio que se adapta, ¿verdad?, a que no hagas nada. Y ese evangelio no es el evangelio que nos habla la palabra de Dios. Es un evangelio, ¿verdad?, a tu comodidad. Y ese evangelio no funciona. Tenemos que retomar la palabra de Dios. Tenemos que entender, dice la palabra, que debemos de tomar nuestra cruz, ¿verdad? Debemos de ser esos hombres y mujeres que vivamos, que entendamos. Porque actualmente hay muchas enseñanzas
pero todas ellas van adaptadas a una generación que no se compromete, a una generación que no hace cambios, a una generación que no quiere dar. Por eso es importante que nosotros en este tiempo volvamos a la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para ese tiempo es necesario. En Romanos 15:20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Verdad? En estos tiempos tenemos que ir a las personas que no han escuchado el Evangelio, porque en estos tiempos hay mucha gente compartiendo a cristianos y otros cristianos, ¿verdad? Cuando tenemos que ir, hay tanta gente que necesita escuchar las buenas nuevas, hay tanta gente que nunca ha escuchado de Jesucristo, que nunca ha escuchado de una promesa, y nosotros estamos aferrados, estamos, ¿verdad?, buscando a ver a quién. Alguien que ya conoce de la palabra, alguien que ya está en otra casa en una congregación, queremos jalarla. No, vamos para las personas que no han escuchado el Evangelio, porque luego traemos un caos, ¿verdad? Las personas ya no saben dónde estar, dónde ir, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso en este tiempo debemos de prepararnos para dar lo mejor, ¿verdad? No nos avergoncemos del Evangelio, porque dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Le vuelvo a recordar, el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué abarca el Evangelio? ¿Quién sustenta el Evangelio? Lo sustenta Jesús, ¿verdad? Jesús nació con un propósito, ¿verdad? Estamos ya en diciembre y estamos ya enfocados a la Navidad. Y la Navidad habla del nacimiento de Jesús. Y es lo que tenemos que dar, es lo que tenemos que hablar en este tiempo. Y no solamente en Navidad, sino todo tiempo tenemos que hablar del nacimiento de Jesús. Porque es lo que predicamos. Porque es lo que la gente necesita en ese tiempo, conocer a un Salvador, conocer el por qué Jesús vino, el por qué Jesús nació, ¿verdad? Por qué Jesús se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Y tenemos que aprender y caminar de verdad, predicando a Jesús. Dice Romanos 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Debemos de hablar del nacimiento de Jesús, pero también debemos de hablar del ministerio de Jesús. Jesús vino a rescatar, vino a buscar al que estaba perdido, vino a unir al hombre con Dios. Por eso tenemos que hablar, por eso debemos de compartir el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús. Y en ese tiempo tenemos que hablar de su nacimiento, de su ministerio, ¿verdad? Pero también debemos de entender que Jesús vino y también Jesús murió, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, ¿verdad? Jesús vino a rescatar, Jesús vino a morir en la cruz para el perdón de pecados, ¿verdad? Y todos nosotros muchas veces no entendemos el significado de la muerte de Jesús. ¿Por qué tuvo que morir? Tuvo que morir para pagar el precio de nuestro rescate. Tuvo que morir por obediencia. Tuvo que morir porque era el propósito de Dios para poder salvar al pecador, para podernos salvar. Por eso Jesús vino, nació, hizo su ministerio y murió. Pero también no se queda ahí. Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando estaba en Galilea, ¿verdad? Jesús murió, pero resucitó. Por eso el ángel le dijo a las mujeres, ya no está aquí, y resucitó.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender el propósito de Dios. Jesús nació, Jesús hizo su ministerio, Jesús murió, pero Jesús resucitó. Resucitó. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y así como resucitó, ¿verdad? Ascendió al cielo, a la presencia de Dios, pero Él va a regresar. Eso lo podemos ver en Lucas 24, 44, que dice, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros debemos de estar preparados para dar lo mejor. Y lo mejor es hablar del Evangelio. Lo mejor es hablar de Jesús, ¿verdad? El propósito de Jesús, porque nació, porque hizo todo el ministerio que tuvo que hacer, porque murió y resucitó, porque Él va a regresar. Y debemos de estar preparados para esa segunda venida, ¿verdad? Porque dice, para salvación de todo aquel que cree. En Juan 17, 2 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Cuando recibimos las buenas noticias del Evangelio, recibimos una libertad. Antes éramos cautivos, pero ahora somos libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y de qué vamos a ser libres? De una muerte espiritual, porque estábamos muertos. Pero a través de Jesús volvemos a nacer. Pasamos de muerte a vida, ahora en el Señor. Por eso tenemos que disfrutar y debemos de compartir. Las personas están muertas espiritualmente. Las personas necesitan conocer a Jesús para que ellas puedan volver a vivir, pero ahora con Él. Y por eso es importante que nosotros en este tiempo estemos preparados. La gente necesita, la gente quiere escuchar de Jesucristo. Pero dice la palabra, ¿cómo invocarán si no hay quien les comparta? Y nosotros tenemos que entenderlo. Tú y yo conocemos las promesas de Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres que hemos creído y hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y debemos de ir y contar todo aquello que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cómo nuestras vidas han cambiado, cómo nuestras vidas de verdad estábamos perdidos, pero ahora estamos vivos. Ahora estamos caminando con el Señor. Ahora estamos disfrutando. Ahora tenemos problemas como todas las personas. Pero ahora sabemos que tenemos a Jesús con nosotros. Y Él intercede. Ahora sabemos que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos. Ahora sabemos, ¿verdad?, que podemos recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo eso las personas no lo saben. Por eso nosotros tenemos que ir y predicar. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo prepararnos para dar lo mejor. Muchas personas están buscando el mejor regalo. Muchas personas ya nos están buscando que cómo agradar a su amigo, a su familia. Lo mejor que puedes dar es que le des una porción de la palabra de Dios. Que le hables del Evangelio. Que le hables de todo aquello que el Señor ha hablado a tu vida. Todo lo que Dios ha revelado. Y es lo que debemos de compartir, ¿verdad? Dice que seremos libres de la condenación eterna. No hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros, muchas personas vivíamos atados al pecado y todo eso nos esclavizaba. Pero en Cristo hemos sido libres de la condenación. Ahora sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos ha perdonado. Ahora sabemos que que pecamos, pero si nos arrepentimos, Él será fiel y justo para perdonarnos. Eso no lo sabíamos antes, pero hubo alguien que nos predicó, hubo alguien que nos quiso dar lo mejor, hubo alguien que estuvo orando, hubo alguien
que dejó su comodidad para poder interceder por nosotros. Y nosotros tenemos que ser esos alguien en esta generación. Tenemos que ser esos alguien que se levanten para hablar de las grandezas, de la fidelidad de Dios en este tiempo. No podemos quedarnos callados. No podemos ocultar. No podemos meterlo debajo de la mesa. Tenemos que hablar de la grandeza, de la fidelidad de Dios. Cómo Dios ha sido fiel para con nosotros. Cómo Dios nos ha guardado. Cómo Dios ha suplido. En medio de esta pandemia, el Señor ha sido fiel. En medio de todo esto, Dios nos ha levantado. Dios ha hecho grandes milagros en medio de nosotros. Y eso nos da un gozo, pero también nos da una responsabilidad de poder de compartirle a otras personas. Hay muchas personas que están angustiadas, hay muchas personas que están temerosas, hay muchas personas que no saben qué hacer, ¿verdad? Y posiblemente esas personas están cerca de ti. Posiblemente esas personas son tu familiar. Posiblemente esas personas son tus amigas, tus amigos, las personas que tú aprecias. Por eso es importante que en este tiempo nos preparemos para dar lo mejor. Y lo mejor es dar una porción de la palabra de Dios. Lo mejor es que nosotros nos levantemos y hablemos y compartamos de cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. Porque la gente de verdad necesita, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos libres de los hurtos espirituales del enemigo. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y el enemigo nos está hurtando, ¿verdad? Poco a poco. ¿Qué es hurtar? Es el famoso robo hormiga. No te das cuenta, pero el enemigo está hurtando, está robándote. Hay gente que todos los días el enemigo le está robando. Le roba la paz, le roba el gozo, le roba los sueños, le roba todo. Hay personas que están, de verdad, ya no saben qué hacer. Dicen, es que todo lo que hago, todo lo que quiero hacer, nada funciona. ¿Sabes por qué? Porque les hace falta conocer a Dios, el cual, dice Lucas 1:37, nada imposible hay para Él. Y nosotros debemos de compartirlo. Eso lo sabemos, pero hay muchas personas que no lo saben. Y debemos de estar preparados para que nosotros demos lo mejor. A las personas que amamos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. En estos tiempos tenemos que ser Biblias abiertas, Biblias que las personas puedan conocer al Dios vivo, al Dios poderoso. En estos tiempos no debemos ser cristianos de la secreta. Hay que hablar, hay que compartir. Pero muchos de nosotros decimos, no, yo no puedo, no, yo no quiero, no, yo estoy muy ocupado. No, debemos de ser hombres y mujeres que nos preparemos para dar lo mejor. Yo sé que tú quieres dar lo mejor a las personas que tú aprecias. Yo sé que estás buscando el mejor regalo, el más caro, el más bonito, ¿verdad? Y le dices, ay, le va a gustar, de seguro le va a gustar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que le gustaría mucho más poder tener una promesa de Dios en su vida. Yo creo que le daría mucho más gusto poder tener la eternidad de pasarla en la presencia de Dios. Yo creo que le daría más gusto el poder ser libre de todos sus pecados. Que el Señor perdone todos sus pecados. Yo creo que el mejor regalo sería que pudiera tener una porción de la palabra de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te imaginas que tu familia, tus amigos puedan declarar esa porción de la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le pueden decir, ¿cómo lo sabes? ¿Qué? Y dices, mi amigo, mi amiga me lo enseñó, él me lo predicó. Yo no lo sabía, pero se tomó un tiempo y me lo enseñó. Y ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo mejor.
que podemos dar. Es importante que nosotros en ese tiempo estemos preparados. Es importante que dejemos que el poder del Evangelio de verdad toque, transforme, cambie destinos, cambie vidas, cambie familias. Porque el poder del Evangelio no se puede detener. Donde quiera que se predique el Evangelio va a haber cambios. Cambios notorios. Cambios de verdad que nadie los puede hacer más que el Señor, ¿verdad? Cuando el Evangelio tiene el poder para transformar, para cambiar conductas, ¿verdad? Dejemos que Cristo inicie la buena obra, como dice la palabra. El que inició la buena obra, la perfeccionará. Pero ¿cómo la va a iniciar si nosotros no estamos hablando del Evangelio? ¿Verdad? Como Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Entonces no nos avergoncemos del Evangelio, hablemos del Evangelio, compartamos el Evangelio, ¿verdad? Y del Evangelio va a hacer todo aquello que la palabra que el Señor quiere, porque dice que nunca regresará vacía su palabra. Así que, de verdad, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos podemos preparar, Señor, para dar lo mejor, Señor, en esta Navidad. Podemos dar el mejor regalo cada día, Señor. Podemos dar una porción de tu palabra, Señor. Podemos dar una promesa, Dios. Una promesa que no regresará vacía. Una promesa, Señor, que tiene el poder para suplir cualquier necesidad, Padre. Señor, gracias, Dios. Tu palabra, Señor, tiene más de 7,000 promesas, Dios. Y todas ellas son el sí y el amén, Señor. Gracias, Padre. Señor, que en este tiempo cada uno de nosotros, Señor, nos preparemos y vayamos, Señor, y hablemos, Señor, de tu palabra, Señor. Porque tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor, hará todo aquello para cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amada familia, qué gusto pasar este tiempo juntos. De verdad que qué gusto el poder ser hombres y mujeres que conocemos la palabra de Dios. Qué gusto que seamos hombres y mujeres que tenemos una Biblia en casa. Una Biblia que se ha hecho carne de nuestra carne. Y no solamente es para nosotros, sino que la debemos de compartir. Así que prepárate para dar lo mejor. Y lo mejor siempre será una porción de la palabra de Dios. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Es una bendición pasar un tiempo juntos. Te recuerdo que tenemos reuniones presenciales los días viernes a las 7:30 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana presencial, y también lo tenemos por las redes sociales. Recibe un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.